¿Sabían ustedes que existió una mujer maravillosa que plantó cara a la desnutrición desde la Segunda Guerra Mundial hasta las hambrunas de África en los años 80? Pues existió, tiene un perfil súper interesante y hoy vamos a hablar de ella con otra fantástica mujer. Vamos a hablar de ella con Cristina Ruano, nada más y nada menos que doctora en nutrición de salud pública, divulgadora, profesora e investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo un honor para nosotros que esta mujer, que Elsie Widdowson, venga de tu mano. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, Prense, muy bien. Y muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti porque estamos felices de que una nutricionista como es Elsie Widdowson venga de tu mano, que es también una gran profesional en este campo. ¿Y por dónde empezaríamos, Cristina? ¿Qué nos puedes contar de los orígenes de Elsie? Pues mira, Elsie Widdowson nació en el sur de Londres. Nació a principios del siglo pasado, del siglo XX, en 1906, si mal no recuerdo, y viene de una familia, es curioso, porque son ella y la hermana, y vienen de una familia, en principio, bueno, su padre trabajaba en una papelería y su madre era costurera, y las dos eran súper inteligentes, y entonces en el colegio las alentaron para seguir una carrera científica que en esa época no era tan normal, ¿no? Ujú. Y entonces después del colegio pasaron al Imperial College de Londres, que es una universidad súper prestigiosa y en la que en aquella época no había mujeres prácticamente. Entonces Ujú. él sí estudió, se licenció en química, estudió química, porque la nutrición en aquel entonces, si es hoy, a día de hoy, y todavía cuesta que se considere como una disciplina científica, en aquel entonces no se le daba o sea, ni valor ninguno, ni se tenía en cuenta, ¿no? Entonces ella empezó estudiando química en el Imperial College de Londres. Y Ujú. luego ya ahí empezó a desarrollar toda su carrera a partir de esto, ¿no? De la química. Se interesó después se doctoró, es que claro, esto es bastante, para su época fue una de las primeras mujeres que se graduó en química en el Imperial College y después se doctoró en fisiología vegetal y hizo una tesis y todas unas investigaciones sobre los hidratos de carbono presentes en la manzana y Ujú. cómo influye eso también en nuestra salud. Y Ujú. entonces, a raíz de ahí, fue que su profesor de tesis, su director, le dijo que por qué no se dedicaba al campo de la nutrición y dietética, que era algo totalmente que no se había estudiado ni nada. Y ahí ya ella empezó a trabajar en un hospital, también en el Martin, ay, ahora se me olvidó el nombre, que es también un prestigioso, bueno, uno de los hospitales de Londres, también universitario más prestigioso, y ahí comenzó con sus estudios más especializados en la nutrición y la dietética. Que Empieza a tenía algo que ver con la fructosa, ¿no? Que estaba presente en la fruta, era algo así, ¿no? sí, Lo que se sí, centró. sí, aquí Vamos a hacer referencia también a decir, ya que mencionaste a su hermana, y diremos que su hermana fue una gran experta en de todo el mundo de las abejas, ¿no? Todo lo que tiene que ver sí, sí, la con... hermana ¿Verdad? también tiene una historia fascinante. Bueno, ahora ya Sí, me acordé que donde fue es en el King's sí. College, donde King's que estaba College. pensando. Ok. King's College, en el hospital del King's College fue donde empezó sus estudios de nutrición. Pero la hermana, que se llamaba Eva Crane porque cambió, sabes que los anglosajones cambian su Mm. apellido al de las mujeres al del marido, pues también era una mujer súper lista que también estudió en el Imperial College y ella se graduó en física y luego hizo un máster en mecánica cuántica y un doctorado también relacionado con la física. Bueno, súper, Madre mía. sí, también de las primeras mujeres en su campo, pero empezó a dar clase y se casó. Y por lo visto, como regalo de boda, uno de los regalos de boda que le hicieron fue un panel de abejas, porque como estaban en la Primera Guerra Mundial y no tenían tampoco, no había comida, ¿no? Mm. Pues era como un gran regalo que podía sacar de allí la miel y el azúcar. Y Bueno. entonces se fascinó por este mundo y dejó la física y la mecánica cuántica y todo y terminó siendo una eminencia mundial sí, El en la conocimiento de las pandemia. abejas, ¿no? Qué Sí, pasada, sí, qué increíble. Y dejamos a Elsie con ese, bueno, estudio sobre la fructosa, ¿no? De las frutas. sí, ¿Cómo ella se adapta? Porque viene de la química, viene
de alguna manera, aunque al final estudiar procesos, ¿no? En nutrición, pues tendrás que tener estos conocimientos de química, entiendo, pero cómo ella hace ese traslado, ¿no? Ese trasvase de sus conocimientos y de esa forma de mirar la ciencia en la química a la nutrición. ¿Cómo ves tú este traspaso de Claro, de un área a la otra? claro, ella en realidad, ella al estudiar química, doctorarse en fisiología y después también tenía muchos conocimientos de medicina, o sea que en realidad tenía como toda la base. Mm. Lo que no se había estudiado hasta ese momento tanto era la relación de toda la composición nutricional de los alimentos con la salud, pero y es lo que ella empezó a estudiar, ¿no? Pero claro, ella traía toda esa gran base, porque al final son procesos bioquímicos, química, y para poder entender, ¿no? La relación entre la alimentación y la salud. En el King's College hizo como un graduado o lo que hubiese en esa época en nutrición y dietética y estaba haciendo la asignatura de técnicas de cocina en la cocina del hospital y conoció a un médico que se llama Robert McKenzie, que con él desarrollaron juntos la carrera profesional, ¿no? Porque fue con él a investigar la fructosa y cómo se transformaban los hidratos de carbono en la cocción y cómo influía eso en la diabetes. Entonces ahí fue cuando empezaron a hilar la composición de los alimentos, la cocción y todo lo relacionado con los alimentos y la salud, que era hasta ese momento que no se había, no era una disciplina que se estudiase mucho, desde luego, ¿no? Claro, a día de hoy, como vemos tan natural cuidar la alimentación, saber de nutrición, pues ¿quién se retrotrae a este tiempo, tantos años atrás, e imagina que esto antes, claro, antes no se hacía, ¿no? Antes no había un control siquiera, eso no se sabía muy bien, pues Nada, de qué estaba compuesto aquello de lo que nos alimentábamos y demás. Y bueno, y tal fue el trabajo que ella hizo, ¿no? Que al final, bueno, y con su compañero, como decías, que durante la Segunda Guerra Mundial la nutrición se convirtió en un tema de interés nacional, ¿no? Y ella estuvo ahí. claro, Cuéntanos. aquí fue donde le llegó el reconocimiento sí, el reconocimiento a nivel nacional, sobre todo porque ¿qué pasaba? Que el Reino Unido, claro, la Segunda Guerra Mundial estaba aislado y no, claro, son épocas de hambruna en que la población no tenía que comer. Entonces, ellos mismos, el médico y Elsie, Robert McKenzie y Elsie Widdowson, fueron sus propios sujetos de su ensayo De clínico y entonces investigación. sí, sí, entonces lo probaron en ellos y estuvieron meses tomando papas, col y pan, que era la base de la alimentación durante esa época, ¿no? De guerra, para ver las carencias nutricionales y la falta, o sea, qué le suponía esto a la población a la hora de ser tan restrictiva la dieta con tan poca cosa. Entonces luego ellos vieron que suplementando, llevando esa dieta, que era lo que había, pero suplementando con calcio, mejoraba, o sea, los efectos de esta dieta tan pobre no eran tan perjudiciales. Y entonces ahí empezaron los estudios, se los consideraba en el Reino Unido a la hora o sea, tuvieron su reconocimiento allí y ya se los consideraba para tratar todos los problemas de malnutrición que llegaron con la guerra y después de la guerra. Entonces ellos hicieron muchos estudios también sobre la suplementación en vitaminas y minerales para atajar la desnutrición. Ujú. Después de Inglaterra estuvieron también, ella estuvo investigando en campos la desnutrición en los campos de refugiados nazis en Holanda, en Alemania, en todos estos países europeos. Después en el año 1940 publicó un libro que se llama La composición química de los alimentos, donde hacen todo un tratado sobre eso, lo que te estaba comentando, ¿no? Que el alimento, ¿por qué esto es bueno o es malo? Pues bueno, es malo por toda su composición, ¿no? Ujú. Y después también hay unas cosas que se llaman la tabla de composición de los alimentos, que es donde un profesional puede ver, bueno, pues por tantos gramos de manzana, por ejemplo, hay tantos gramos de hidratos de carbono,
Mm. Entonces esas tablas había unas, pero estaban mal configuradas y ellos se encargaron también de hacer toda esta actualización y puesta al día de las tablas de composición de los alimentos en el Y Reino ella Unido. cuando fue a estos países, a los campos de refugiados, ya iba como con su propio nombre, es decir, ella fue contratada como una experta en la materia o de alguna manera fue por inquietud propia, ¿no? De alguna manera de hacer, de llevar su labor a estos lugares. ¿Sabes? ¿Tienes conocimiento sobre esto? Yo creo que fue ya o sea, contratada por su propio nombre, a ella y él. Después sí que es verdad que ella continuó su labor en África. Ya cuando cuando pasó la guerra y demás, ella hizo también mucho trabajo de el estudio de la malnutrición y la desnutrición en África que había en aquel entonces y sigue habiendo ahora, ¿no? Este gran problema. Y quizás ahí ya fuera porque ella ya ahí ya trabajaba en un departamento de la universidad, y quizás eso sí fuera más investigación por preocupación y a título personal de ella. Dicen que estuvo estudiando las hambrunas en África desde los años 50, 60, 70, 20 años estudiando el tema de las hambrunas en África. Y ¿sabes algo de cuáles son sus primeras, bueno, qué pinitos hizo, qué conclusiones obtuvo, qué ayudas pudo proporcionar desde su saber a este país, a este continente, perdona? Bueno, ella se centraba, todos los esfuerzos eran en estudiar la malnutrición y ver cómo se podía atajar. Sobre todo se centraban en el estudio o sea, cómo la carencia ¿no? Las enfermedades carenciales por vitaminas o minerales te llevan a un crecimiento, o sea, no hay un crecimiento correcto, ¿no? En Ujú, el niño, ujú. porque es en la malnutrición infantil, que sigue pasando a día de hoy, ¿no? Entonces, todos sus esfuerzos fueron encaminados a ver de qué manera se podía suplementar a esta población para que tuvieran un buen desarrollo fetal y después infantil, ¿no? Porque los niños, los pobres con malnutrición, bueno, los vemos día a día también, porque en realidad la situación poco habrá mejorado, Ujú. pero poco ha cambiado, ¿no? Sigue habiendo malnutrición. Es curioso porque a nivel mundial parte de la gente sigue muriéndose de hambre por malnutrición, sobre todo en países como en África y países no tan desarrollados, y por el otro lado, el resto nos morimos por exceso de alimentación, ¿no? Por todas las enfermedades que nos trae el exceso de alimentación, que son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, todo eso nos lleva a la muerte y el problema es el exceso, ¿no? Es injusto a nivel de la población mundial cómo todavía pasa esto, ¿no? Ujú. Mm. Qué importante desde esta óptica que estás comentando el campo de la nutrición, ¿no? Tanto, Sí, es que sí. además, fíjate que has puesto en común que tanto el exceso como el defecto generan problemas y sobre todo el defecto Sí, la muerte, ¿no? Bueno, no, y en algunos casos la abundancia y el defecto producen la muerte por esa manera de no saber, ¿no? Cómo alimentarnos correctamente o de no llevar los cuidados que deberíamos llevar para poder hacerlo correctamente. Él sí, ¿dónde acabó? Es decir, continuó estudiando en África o bueno, su carrera terminó con estos estudios en África o de alguna manera se aventuró a a hacer otras cosas o no sabes. no, sí, sé que también, bueno, ya continuó con sus estudios en África, trabajaba en un laboratorio, Mm, no dio clases, así como su compañero profesional, que no sí. sentimental, sí, sí fue profesor, ella no, por lo que yo he visto, pero sí continuó con su laboratorio, con todo a nivel, con toda su investigación, y además también estudió, que también le llevó a un gran reconocimiento, la composición de la leche materna y entonces comparándola con la leche de fórmula, ¿no? Con Ujú, las leches artificiales
que al principio tenía mucha carencia en nutrientes importantes para el desarrollo del bebé. Entonces ella también hizo durante los últimos años ya de su carrera todo este trabajo para elaborar fórmulas de leche materna artificial mejores y con más, una composición nutricional lo más parecida posible a la leche materna. Entonces esto también le trajo bastante reconocimiento, de tal manera que ella pertenecía a la Royal Society de Londres, que es una entidad muy prestigiosa, ¿verdad? Después lo tengo aquí apuntado, también era presidenta de la Fundación Británica de Nutrición, de la Sociedad Neonatal, o sea que durante los 70-80 sí tuvo bastante reconocimiento y además lo que cuentan es que sus compañeros de profesión la admiraban y respetaban y la gente que trabajó con ella tenía como una buena, o sea, como gran estima profesional y personal. Que estaba pensando mientras hablabas también que parece ser que esta mujer, a pesar de todo lo que hemos comentado que hizo y de todo lo que nos ha legado, todo su saber y todo lo que ha quedado patente, quizás en el campo ni de la nutrición ni en el campo de estudios en general sea un perfil conocido, ¿no? Puede ser que sea, a ver, vamos a hablar un poquito también de lo que hablamos siempre, de estas mujeres que a pesar de haber hecho mucho, pues a los ojos o a los libros de texto son invisibles, ¿no? Igual que bueno, a la divulgación o al transferir información sobre ellas en las aulas. ¿Crees que él sí ha sido víctima también de esta situación? Hombre, yo supongo, por lo que yo he investigado yo, sí que es verdad que lo que te digo, ¿no? Que ella participó en sociedades científicas y tenía el prestigio de sus compañeros, pero yo creo que sí, yo creo que no se visibilizaba tanto a la mujer de todas las maneras en esa época, ¿no? Ni ahora, pero bueno, ahora más, pero yo creo que sí, que probablemente, ¿no? Hay cosas que tampoco yo encontré, fíjate, vas a buscar, por lo menos no, si tú haces una búsqueda así, no sale tanta cosa y todo lo que sale, todo lo que se escribe sobre ella es lo mismo, ¿no? Entonces dices, bueno, qué raro que no se haya profundizado Claro. más, ¿no? Claro, también me resulta curioso, pero bueno, esto puede ser casualidad, yo no lo sé, ¿eh? Que mucho o casi todo su trabajo científico lo hizo acompañada con el médico Robert Mackenzie, ¿no? Entonces no sé si esto es porque al estar la figura del hombre también era como más fácil acceder a dinero, a presupuestos o a que te dieran trabajos, ¿no? O lo que fue la Segunda Guerra Mundial, o no, la verdad que esto no lo sé, ¿eh? Esto sí me resultó curioso, Presen, que ella no se casó, ¿no? Ella no se casó nunca, ni tuvo hijos, la familia que tenía era su hermana, ¿no? Y su hermana, la eminencia que habíamos hablado antes de su hermana Eva, sí se casó, pero ella no, ¿no? Yo creo que esto puede ser que también te facilite el Seguro. pasar en el laboratorio, porque claro, al final investigar son muchas horas, que si tú tienes una familia muchas veces no es posible dedicar. Y Bueno, y luego yo sobre creo que, todo en esa época, ¿no? En la que, bueno, pues la mujer se casa y tiene que abandonar su labor profesional para dedicarse a la labor del hogar, ¿no? A las labores claro, domésticas. Entonces, claro, entiendo que ella sopesó, podríamos intuir que ella sopesó que le implicaría, pues eso, casarse y al final optó por su carrera, ¿no? Que bueno, qué lástima que no se pudieran conjugar, ¿no? Como ya ocurre a día de hoy, con dificultades también, como bien has apuntado, pero qué lástima que tuviera que renunciar a su vida personal, ¿no? su vida personal, sí, Para poder sí, hacer esto. Pero bueno, no obstante, y ya para ir acabando, leí que era como la abuela de los sí, hijos de sus colegas en el laboratorio, ¿no? de Le laboratorio, tuvieron un sí. título de abuela honorífica y que además era una mujer francamente querida por sus compañeros, porque aunque era muy recta, era de estas personas que saben, que tienen mano izquierda, ¿no? Que saben cómo Sí, decirte las sí, cosas, pero luego te arropan, ¿no? Y te dan ese cariño y te dan una de cal y una de arena. Y parece sí, ser que como en nutrición también supo conjugar los elementos ¿no? sí, del afecto con sus compañeros, sí. ¿verdad?
Sí, 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 parece ser eso, sí que todos en el laboratorio la apreciaban mucho, ¿no? A nivel profesional y personal, y eso y era la abuela de todos los hijos del resto de compañeros. Y luego también es curioso, parecen que vivió un montón, murió en el año 2000, o sea, con noventa y Wow, siete años, ¿no? Sí, sí, sí. No madre sabe, mía. yo quiero pensar que la nutrición y que todos sus conocimientos también hicieron ahí su labor. Su hermana también fue muy longeva. Y Mm, también me gustaría destacar que, claro, a mí me quedó la cosa de pensar, claro, cómo ellas dos pudieron acceder a todo esto en una época y no viniendo de una familia, viniendo de una familia normal, ¿no? mm, Pero claro, creo que aquí el key es que eran mujeres muy inteligentes, sobresalientes por mm, encima de la media, y eso les hizo quizás poder acceder a todo esto, ¿no? A poder estudiar en el Imperial College y demás, mm, que a lo mejor si tú tienes esa inquietud, pero no tienes esa habilidad, ¿no? Esa inteligencia tan mm. sobresaliente, no llegas, y menos en esa época, ¿no? Yo te Que puedo yo decir creo que que por lo que he aprendido de otras fantásticas mujeres, siempre hubo en el camino, en su camino, quienes creyeron en ellas, quienes las mm, apuntalaron esos sueños, ¿no? Y esas ansias de hacer cosas, y quienes de alguna manera protegieron que eso fuera así, perdón, protegieron que eso fuera así, entonces les permitieron avanzar. Pero es cierto que en esa época, como bien dices y señalas, el ser inteligente era importantísimo para poder hacer, pero también siendo mujer era muy, muy importante que alguien creyera en ti. Probablemente esos sí, alguien estuvieron en su colegio, ¿no? En el colegio en el que sí, alentaron a las su hermana y a profesoras. ella, ¿verdad? Sí, parece ser que fueron las profesoras en el colegio las que las alentaron a seguir una carrera científica porque vieron todo el potencial que tenían. Y Mm, luego yo imagino que durante toda la carrera científica también le fueron apuntalando, bueno, su profesor el profesor que le dirigió la tesis fue también en el caso de Elsie Wilson quien le animó a seguir con los estudios de nutrición, puesto que además era un campo todavía en lo que no había hecho nada, ¿no? Y todo mm, estaba por hacer. Entonces sí, tener la suerte, ¿no? La combinación de inteligencia y, en aquel entonces, ¿no? mm. Y trabajo también, por supuesto, esfuerzo y trabajo, pero que no era fácil llegar. Ellas fueron de las primeras mujeres que se graduaron en el Imperial College. Ujú. Pues yo invito a todo el mundo a que investigue algo más sobre esta mujer, que bueno, pues hagamos un poco de trabajo de arqueología, ¿no? De arqueología con libros y de indagar y de buscar en la red para saber más sobre esta fantástica mujer que de verdad, bueno, pues ha sentado las bases en muchísimos casos de cuestiones alrededor de la nutrición, ha Sí. ayudado pues como estábamos diciendo, ¿no? Ayudó en esos campos de refugiados, ayudó también Mm. con las hambrunas en África y bueno, es para tenerla muy, muy presente y como digo, pues para no olvidarnos nunca del nombre de esta persona que yo ya tengo mi compromiso personal de seguir indagando sobre ella porque realmente me ha parecido muy interesante y quiero darte las gracias, Cristina, por habernosla traído aquí a esta primera línea de Chicas Imparables. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, Precio, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido, la verdad, un honor y también me ha hecho a mí indagar más sobre la vida de ella y coincido contigo que voy a seguir indagando porque me parece muy interesante, sí. Lo merece, lo merece. Además, es un justo, yo creo que es un justo homenaje también que le rendimos a esta mujer maravillosa. Cristina, lo dicho, muchísimas gracias. Me ha encantado que esa mujer maravillosa venga de la mano de ti, otra mujer maravillosa. Gracias. Y nada, a ver si quedamos en otra ocasión y hablamos de su hermana, que lo tenemos pendiente. ¿Te parece? Sí, sí, ¿Sí? sí, también, sí, sí. Pues Gracias, Precio. muchísimas gracias, Cristina.